Ayuda al canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Le doy la bienvenida nuevamente dentro de nuestro curso de gestión de proyectos. En este video número 2 titulado Implementar BIM, un asunto de vida o muerte. He iniciado este video diciendo BIM, un asunto de vida o muerte. Esto parecería un tanto exagerado a primera vista, pero nada, es cierto que no creerlo. El Building Information Modeling, BIM, es un sistema de gestión de las obras de construcción que está basado en el uso de un modelo tridimensional virtual relacionado con bases de datos. El BIM no es más que un acrónimo para Building Information Modeling, modelado de la información de edificaciones. El término también ha sido descrito como algunos autores y expertos en el tema como Building Information Management o gerencia de la información de edificaciones. Este último significado del término ayuda un poquito a que BIM no sea confundido con un modelo. Es una idea equivocada bastante común cuando se tiene poco conocimiento de lo que es BIM. BIM promueve que la gestión de toda la información que genera a lo largo de la fase de un proyecto se almacene en una sola base de datos, que sea accesible a todos sus participantes del proyecto de acuerdo con su rol. Esta información siempre estará actualizada y deberá estar disponible a tiempo real. Dentro de esto debemos manejar varios conceptos. Primero, que el BIM permite producir y almacenar toda la información necesaria para operar en las distintas fases del ciclo de vida de las construcciones en los campos de las edificaciones y de la ingeniería civil. Los modelos BIM se obtienen a partir de la creación de objetos con sus propios atributos que representan los elementos constructivos físicos a gestionar o controlar. Los objetos BIM de las maquetas virtuales pueden estar conectados a unos distintos registros de base de datos y permiten almacenar información de los espacios construidos, elementos, materiales, medios y recursos implicados en su gestión. BIM también se refiere a una metodología de la industria de la construcción de trabajo colaborativo. Recuerden esa palabra, trabajo colaborativo, mediante el cual se elabora y gestiona un modelo digital que representa una obra civil futura. BIM pide a las personas de la industria de la construcción que se comuniquen claramente con cualquier número de empresas, ya estas sean 2 o 50, no importa. Las empresas bien tienen una ambición y una visión diferente, pero con BIM todos trabajan juntos, compartiendo su información a través del entorno de datos común, o por sus siglas en inglés, CDE. ¿Quiénes sacan beneficio de esto? Cada parte interesada en la industria de la construcción tiene un papel que desempeña y también se beneficia de su uso. El ciclo de vida de BIM es igual que la vida útil de un edificio, de una edificación. Tiene 4 fases, lo que es el diseño BIM, la programación de proyectos BIM, la construcción y finalmente el mantenimiento. Si nos fijamos en el ciclo de vida de los bienes raíces a lo largo de los últimos 30 años, sabemos que el diseño y la construcción no son una pequeña parte del ciclo. Por lo general son 3 o 4 años, donde se prepara, se lleva la idea, se diseña, se programa y se construye una edificación, un grupo de edificaciones, un residencial, por ejemplo. Cuando consideramos el ciclo de vida en relación con el costo total de ese proyecto, podemos ver que el diseño y la construcción son solo una cuarta parte del costo total del ciclo de instalación del edificio. Algunos estudios mostraron que los propietarios podrían ahorrar entre el 10 y el 20% de los gastos de gestión futura de su proyecto, pero para ello las otras 3 fases, que son el diseño, la programación y la construcción, deben implementarse correctamente. Un proyecto de construcción apoyado en esta metodología BIM cuenta con todo un proceso integrado basado en la información coordinada y fiable sobre el proyecto, desde que va al diseño inicial hasta su construcción. Gracias al BIM, los arquitectos, ingenieros, contratistas agilizan los proyectos con información y documentación de diseño digital coordinadas, producen visualizaciones y simulaciones más precisas con mejor rendimiento, estética y costo, y entregan en menos tiempo proyectos más económicos y con menor impacto ambiental. Todos estos logros incorporados a los proyectos
como consecuencia del uso del BIM, hacen que esta metodología una necesidad y a la vez una transformación en lo que conocíamos hasta ahora como una buena práctica de la gestión de proyectos. La metodología BIM está suponiendo una verdadera revolución tecnológica para la cadena de producción y gestión de la edificación y las infraestructuras. Estas herramientas nos van a permitir construir de una manera más eficiente, reduciendo costos y tiempo que permiten a proyectistas, constructores y demás agentes implicados a trabajar de una forma colaborativa. Ahora viene la pregunta: ¿cómo incorporamos BIM a nuestras empresas? Para esto debemos determinar, o antes de determinar cómo incorporar BIM a nuestras empresas, vamos a ir dando diferentes pasos para ello. Lo primero es saber qué es implementar BIM. ¿Qué significa implementar BIM a mi empresa? Pues implementar BIM es un proceso paulatino y secuencial de adoptar la metodología BIM para una determinada actividad. Implementar BIM requiere conocer las herramientas que éste posee, además de aplicarlo en proyectos reales donde su aplicación se vea sustentada en un proyecto propio de la entidad que lo adquiere o que lo va a implementar. En pocas palabras, incorporar BIM es, primero y antes que nada, trabajo colaborativo, es integración, es mejora sustancial de los proyectos, valor agregado, etc. Si voy a implementar BIM a mi empresa, lo primero que me gustaría saber, ¿qué ventajas me va a dar BIM? Sin duda, lo primero que nos viene a la mente es reducción de costo y tiempo en el desarrollo del proyecto. Ya hemos visto en videos anteriores cómo a través de BIM logramos corregir durante la planificación errores que hubiesen creado en el proceso de construcción, no solo desviaciones en nuestro cronograma, sino también aumento en los costos. Pero adicional a esto, vamos a enumerar muchísimas otras ventajas. Por ejemplo, integración del proceso de diseño, mejora de la colaboración de los stakeholders, mejora en el rendimiento final del proyecto, confiabilidad de tiempos y cronogramas proyectados, mejor satisfacción del cliente, mejora la comunicación entre contratistas y subcontratistas. Eso y muchos otros más. Pero debemos ser realistas y entender que implementar BIM nos traerá algunas desventajas. Eso claro está. Como que, por ejemplo, a un proceso de aprendizaje. Deberemos adquirir nuevos software y hardware para nuestra empresa. Cambio de flujo de trabajo al que tenemos el día de hoy. Un proceso de adaptación. Todo esto nos va a incrementar costo y tiempo. Por ello debemos considerar los pasos para implementar BIM antes de embarcarnos en esa gran empresa. Para lograr una buena implementación del BIM en nuestra empresa debemos de seguir algunos pasos. Primero, antes que nada, debemos diagnosticar la situación actual de nuestra empresa. ¿Dónde estamos? Debemos ver las propuestas de mejoras necesarias. Estas van a implicar infraestructura, capacitación, orientación, proyectos guiados, mejoras continuas. Debemos mejorar en la infraestructura física, adquiriendo nuevos software como también nuevos hardware. Y debemos capacitar al personal en estas nuevas herramientas. Para todo esto debemos empezar por hacer un diagnóstico a nuestra empresa. ¿Qué queremos versus qué tenemos? Para ello debemos chequear la situación de nuestra infraestructura física hoy con relación o en comparación con la que queremos tener mañana. Nuestra situación de capacitación de nuestro personal sobre nuestros nuevos esquemas. Y por último, situación actual del proceso de la empresa. Vamos a empezar por la infraestructura. Si hablamos de BIM, hablamos de trabajo colaborativo. Eso lo hemos dicho varias veces y sin duda es la principal característica del BIM, trabajo colaborativo. Esto implica mayor conexión de trabajo y mejoramiento para compartir la documentación, es decir, mejoramiento de la comunicación. Esto afecta directamente a nuestro LAN. No estoy hablando del Internet, sino de nuestra red interna de la empresa. En caso de que nuestra empresa sea una empresa pequeña o mediana que se encuentre concentrada en un solo lugar, como vemos aquí a la derecha, tendremos un LAN pequeño, un cerebro central y una serie de computadoras que se conectan a ellas para comunicar la información a través de la misma.
Pero si el caso de nuestra empresa es grande y cuenta con sucursales locales o internacionales, ya no estamos hablando de una infraestructura para BIM LAN, sino más bien una red WAN, como vemos aquí al lado, que no es más que la WAN que una serie de conexiones de redes particulares LAN. Ayuda al canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Después de analizar y presupuestar las necesidades de infraestructura, es decir, de equipos, software y hardware, o más bien los hardware y software de nuestra empresa para comunicarse, entonces el siguiente paso sería determinar, según lo que queremos, qué programa debemos adquirir para sustentar la metodología BIM. Ya hemos visto la parte de comunicación, los equipos, los hardware, software que necesitamos para comunicar o mantener esa comunicación. Ahora, para sustentar esa metodología BIM, ¿qué software vamos a necesitar? ¿Cuáles son los más utilizados en BIM? Pues los 3 software BIM que más utilizados para desarrollar proyectos colaborativos son el Revit de Autodesk, el Archicad de Graphisoft y el Allplan de Nemetschek. Aquí presentaremos algunas ventajas y también algunas desventajas de cada uno de ellos. Empecemos por el Revit. El Revit es uno de los software BIM más utilizados, podríamos decir que es el primero, el número 1, por profesionales que trabajan con esta metodología colaborativa. Una de sus ventajas es que Revit tiene conectividad con todos los productos de Autodesk, es decir, BIM 360, Dynamo, Navisworks y además con AutoCAD. Además de esto, es que su uso ha logrado que este programa tenga un servicio de soporte de calidad tanto de la propia casa de software Autodesk como de las distintas plataformas, tanto foros como grupos de Facebook, que le permiten resolver cualquier problema que genere Revit al instante. Todo esto también ha implicado que otras empresas diseñen software nuevo que sean compatibles con este programa. Continuamos con Archicad, que es el segundo software más utilizado. Este software también tiene un servicio de soporte muy bueno, aunque su comunidad es más pequeña. Los profesionales que ya usan Archicad ponen como punto positivo a este software su interfaz intuitiva y su gran flexibilidad entre el modelado y el detallado de un proyecto. Archicad continuamente está innovando y esta es otra ventaja que este software presenta. Archicad se inició para Mac, pero ahora ya está disponible para Windows también. Por último, vamos a hablar, que no menos importante, nos encontramos con Allplan de la casa Nemetschek. Este software BIM no es tan amplio como los otros anteriores. Fue desarrollado por una empresa alemana, Nemetschek, y como tal se utiliza principalmente en Alemania, aunque su uso se ha extendido a otros países europeos también. Allplan se describe a sí mismo como un sistema CAD orientado a BIM. Esto significa que a los usuarios se le hará mucho más fácil comenzar a trabajar en 2D y luego seguir a 3D, sin perder ninguno de los trabajos anteriores. Una preocupación común entre las empresas que usan Revit o Archicad y que aún trabajan con flujos de trabajo de 2D. Entonces, esta sería su ventaja. La desventaja de Allplan es que será muy difícil encontrar ayuda e información si sucede algún error. Esto vendría a ser una desventaja frente a Revit o Archicad. Como vemos, los software BIM más utilizados tienen tanto ventajas como desventajas. Pero lo que sí está claro es que la metodología colaborativa BIM ha llegado para quedarse. El tercer paso a evaluar es la capacidad del personal de nuestra empresa. Ya hemos visto la inversión en lo que sería los hardware, los software, el uso de los programas, lo que tenemos, lo que no tenemos, las modificaciones, cómo tenemos que transformarnos. Y ahora vamos a ver la parte de la capacitación de nuestro personal hacia esos nuevos software, esos nuevos hardware y sobre todo hacia esa nueva metodología de trabajo colaborativo. Esto no solo deberíamos considerarlo desde el punto de vista económico, el cual sin duda no se puede considerar como una variable de poca importancia porque no lo es, sino también su implicación en cuanto a tiempo de adaptación. Capacitar al personal de nuestra empresa conlleva una inversión de dinero y tiempo. Pero no solo podemos concentrarnos en las desventajas, también vamos a analizar los valores agregados a la empresa. En el momento que se implementa este BIM,
Vamos a implementar las videoconferencias, la rápida transferencia de información, el acceso remoto, el control de acceso de usuario, presentación a los clientes, monitoreo de avance en tiempo real, logística y servicio administrativo. Estamos cambiando de un sistema tradicional a un sistema de trabajo colaborativo, a un sistema de trabajo en las redes. La capacitación de nuestro personal incluye no solo lo que hemos visto, sino manejo de los fundamentos del BIM, modelado de edificaciones, trabajo colaborativo con BIM, metrado con BIM, gestión de proyectos con BIM, seguimiento de proyectos con BIM. La metodología BIM, en definitiva, no es una transformación tecnológica solamente, no es un software, es un cambio de mentalidad. La interoperabilidad en los procesos complejos se ha hecho imprescindible en el mercado. La trazabilidad de las acciones y las responsabilidades intrínsecas de cada participante en el desarrollo es fundamental para el funcionamiento fluido de los proyectos. El acceso del cliente a toda la información de manera sencilla y práctica en tiempo real es hoy en día posible y deseable. Desde el principio le he estado hablando de trabajo colaborativo. Este aparente sencillo concepto cambia totalmente el flujo de trabajo de nuestra empresa. Tradicionalmente trabajamos de forma unipersonal, elaborando nuestros proyectos y los enviamos a nuestros clientes. Pero no solamente eran realizados de manera aislada unos de los otros, sino que su propia revisión y aprobación de los diferentes ramas de la construcción eran también de forma aislada. Por ejemplo, en los mismos departamentos estatales encargados de revisar y aprobar los planos de construcción de un proyecto, tradicionalmente hasta la fecha de hoy en mi país, están totalmente independientes unos de los otros. El departamento de diseño revisa y aprueba los planos arquitectónicos, verificando que estos cumplan con las normas vigentes. Lo mismo sucede con el departamento de estructuras, eléctricos, sanitarios, etc. Ahora bien, no existe una plataforma, un departamento que se encargue de revisar el proyecto como un todo. Esto es precisamente lo que nos brinda BIM, la integración de una base de datos única de todas las partes de un proyecto y por medio de software unificar esta parte en un modelo tridimensional que permita hacer detención de choques entre elementos de la misma o de diferentes disciplinas. BIM, ¿cómo es su flujo de trabajo? A diferencia de lo que representaba el flujo de trabajo en nuestra empresa antes de BIM, ahora el mismo consiste en subir a la base de datos única la información, integrar la misma del proyecto, crear reportes de posibles choques entre los elementos de la misma de diferentes disciplinas, realizar sesiones de correcciones entre los agentes participantes, realizar las simulaciones computacionales y rediseñar. Estas simulaciones computacionales son modelados sobre sismo, climatización, evacuaciones, circulación de personales, acústica, simulaciones energéticas, estructuras complejas, etc., que por medio del modelado y de la computadora podemos sacar y llegar a situaciones y a conclusiones que mejorarán nuestros diseños. Como se muestra en la figura superior, las simulaciones computacionales suelen ser múltiples y la acabamos de mencionar. La arquitectura es una de las profesiones más antiguas del mundo. Hace un siglo o más, un equipo de arquitectos estaba formado por un arquitecto y un ingeniero. Estos solo tenían que sentarte, tomar un cafecito, un bolígrafo y papel y hablar y resolver todos los detalles. Sin embargo, el equipo de arquitectos hoy en día se ve que tenemos es muy diferente. Son propietarios, arquitectos, ingenieros estructurales, ingenieros MED, contratistas generales, subcontratistas, seguridad, certificaciones, etc. Y eso no es todo. Todos ellos tienen su propio software. El equipo de arquitectos trata de trabajar juntos utilizando la misma última tecnología del siglo XXI y por esto me refiero al correo electrónico. Estamos enviando toneladas de correo electrónico todos los días y recibiendo el doble de respuestas, eligiendo qué información y a quién las envían. Apenas tienen tiempo para leer esos correos electrónicos y fácilmente pierden la pista de la información. Ahí es donde viene cómo BIM cambia ese flujo de nuestro trabajo. El éxito del BIM se basa, como le he repetido innumerables, en el trabajo colaborativo, con modelos constructivos que están aspirando a un único objetivo central,
que es tener toda la información en un solo modelo. Aquí vemos la diferencia en esta figura a la izquierda. Vemos cómo ha evolucionado la forma de trabajar en la industria de la construcción, desde el modelo superior, desde donde participar y trabajar de forma aislada y durante alguna fase del proyecto, a la forma actual, que es el modelo de abajo, la situación actual BIM, donde se trabaja de forma colaborativa en la mayoría de las fases del proyecto. Por ejemplo, si vemos aquí arriba, vemos que el arquitecto participaba tanto en el anteproyecto como en parte de la planificación, lo que hablaba en las figuras anteriores, donde le decía que el arquitecto trabajaba y enviaba su diseño al dueño y ya terminaba su trabajo. Como vemos en la figura de forma de trabajo con BIM, el arquitecto participa definitivamente durante el anteproyecto diseñando, pero también tiene que participar durante la planificación y hasta la construcción. De manera, se ve que la figura se va aclarando, porque no manera, según la oscuridad, marca, el color más oscuro, marca la influencia de su trabajo, la dedicación de su trabajo. Claro, aquí en este proyecto trabaja un 100%. Va disminuyendo su aporte durante la planificación y mucho más durante la construcción, pero tiene que estar trabajando colaborativamente durante las tres fases. Lo mismo sucede con los ingenieros estructurales, diseñadores de sistemas, que vemos aquí cómo participan del anteproyecto, planificación y construcción. Lo mismo aquí. En la dirección de obra, esta dirección de obra, los ingenieros, el project manager, entraba prácticamente a la planificación y construcción. Y ahí terminaba su trabajo. Vemos que ahora, según nuestro modelo BIM, tiene que empezar a trabajar desde el anteproyecto, de una forma de menor aporte, pero trabaja, su mayor aporte sería durante los procesos de planificación y construcción, pero participa desde el anteproyecto. Lo mismo pasa con los subcontratistas. El subcontratista entraba prácticamente en la construcción, ya no desde el anteproyecto. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver un subcontratista desde el anteproyecto? Recuérdense que en el modelado BIM, desde el anteproyecto se define los elementos. A diferencia del CAD, donde una puerta eran unas rayitas o una ventana era una rayita, en Revit una puerta es una puerta y una ventana es una ventana, y desde el anteproyecto se definen el constructor, los materiales, el suplidor, el precio, las especificaciones, las características y otra serie de elementos. Es decir, que estos subcontratistas, estas personas, no solo estamos hablando de aquellos que van a trabajar, subcontratistas que van a trabajar, sino también subcontratistas que van a suplir. Ya desde el anteproyecto se tienen que tomar en consideración y se van definiendo. Esto es de los beneficios que nos da la metodología BIM. Y sin duda el encargado de mantenimiento, que antes simplemente era la parte de operaciones, o sea, no participaba en ninguna de estas partes, sino venía y tomaba algo ya hecho y tenía que arreglársela como pudiera. Ahora estos encargados de mantenimiento empiezan a participar, a opinar, a dirigir o a dar su ayuda desde el anteproyecto hasta la vida útil de la edificación. Siguiendo con este tema, BIM, ¿cómo es su flujo de trabajo? Esta metodología no está basada en conceptos visuales de proyectos de construcción, sino en la base de datos que nos puede otorgar y nos trae como beneficio menos modificaciones, cambios, conflictos y mejora la productividad. Disminución de la incompatibilidad, disminución de los tiempos de ejecución de la obra, disminución de los costos de la construcción, mejor rendimiento y la calidad del proyecto, nuevas oportunidades e ingresos de negocio, entre muchos otros más. Por lo que podemos concluir que BIM
es construir virtualmente el proyecto con toda la información necesaria para su construcción y posterior mantenimiento, antes de comenzar a construirlo físicamente, evitando así problemas futuros en la construcción, así también como poder analizar cambios y sus efectos sin que estos representen un costo adicional al proyecto. Esta metodología impacta en las organizaciones, sean ya grandes o pequeñas, y las obliga a volverse más tecnológicas. Hoy en día, la adopción del BIM no lo veo como una opción, sino como les dije al principio de este video, BIM, asunto de vida o muerte. Es una necesidad para lograr la competitividad en el sector. Esperando que hayan disfrutado de este video y les sirva nuevamente en cuanto a adquisición de nuevos conocimientos en su gestión de proyectos, me voy a despedir por el momento con una frase de Irving Berlin que dice: la vida es un 10% como la hacemos y un 90% como la tomamos. Ayuda al canal suscribiéndote y dándole a la campanita.